The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. I have compared to a huge secret service like the CIA, except they are much better than that. Money talks. If you just keep quiet for a minute, you'll hear his voice. Greece, to me, is a crime scene. It is a victim of a crime. C'est comme embaucher un criminel pour surveiller votre maison. Quelqu'un qui est un braqueur de banque, vous l'embauchez, il va surveiller votre maison. Sus enemigos la comparan con un calamar enorme, envolviendo el rostro de la humanidad. Para sus empleados, es simplemente el banco más poderoso de la historia del mundo. Una institución financiera que se ha encontrado tras las burbujas más grandes de la economía mundial, sin haber, dicen, violado nunca la ley. Un banco que llevó a países enteros como Grecia al borde de la destrucción. Pero, ¿dónde acaban las teorías de conspiración y dónde empieza la verdadera historia del imperio llamado Goldman Sachs? La historia del gigante americano comienza en Europa. La revolución de 1848 en Alemania obliga a un joven pobre llamado Marcus Goldman a emigrar a Estados Unidos. Hablando muy poco inglés, consigue un trabajo en New Jersey, pero pronto se muda hacia Nueva York, con una pequeña compañía de pagos anticipados de letras de cambio. Es en 1882 cuando decide trabajar con su cuñado, Samuel Sachs. Nace así esta gran compañía. Casi medio siglo después, la pequeña empresa de inversiones se ha convertido en uno de los mayores gigantes de Wall Street. Incluso una de las empresas que va a provocar el crack bursátil de 1929. Desde entonces, Goldman ha estado en el corazón de todas las crisis bursátiles que llevaron a la economía estadounidense y mundial al borde de la destrucción. La técnica que usa Goldman Sachs cambia según la época, pero la esencia sigue siendo la misma. En cada burbuja bursátil, el banco vende productos de inversión que conoce no tienen casi ningún valor. Or riding to the top of the park to see the whole show, only to face a vertical drop of 90 feet. Después del crack del 29 y de la burbuja tecnológica de los 90, Goldman volvió a sacudir a la economía mundial con una nueva caída acorde con sus intereses. En la primera década del siglo XXI, entran en juego las famosas hipotecas subprime. Aun sabiendo que pocos clientes podrían hacer frente al pago de sus casas, Goldman crea productos financieros que mezclaban estas hipotecas con productos sanos, declarando que no tenían ningún riesgo. Millones de empresas y personas en todo el mundo compraron su producto, pero al explotar la burbuja inmobiliaria, arrastra no solo a sus clientes, sino a bancos y casas de seguro, donde había protegido su patrimonio, sabiendo que carecía de valor. El mundo entero entró en una nueva crisis, pero Goldman Sachs ha tenido una vez más los mejores rendimientos de su historia. What's happened in the last 2 to 3 decades is, in a sense, an overlapping of the functions. Basically, commercial banks have become more investment bank-like. Goldman Sachs is a prime example of this. It's the most successful investment bank. It's a huge institution. It has a finger in every pie. It's like a supermarket. And when you have a supermarket of financial service, you have conflict of interest.
you have greed. Goldman Sachs ha logrado dominar el mundo a través de la creación de productos financieros complejos que casi nadie entiende cómo funcionan. You think it's so complicated and you think you're so smart? Any street gambler would never place a bet with a bookie or a house with the record that is revealed in the documents that this committee has gathered. They knew that these things were rotten. They used to, in emails, they used to say, it's a sack of shit, or they would call it the Armageddon. This is what your sales team were telling to each other. Shit deal. The defense is, it's not illegal. Well, you know what? In World War II, it wasn't illegal to gas Jews. It was perfectly legal in Germany. However, it was immoral. Just because something is legal doesn't mean that that's fine. Pero ¿cómo una empresa que ha estado en el epicentro de las mayores crisis financieras de los siglos XX y XXI ha logrado sobrevivir? Desde 1929, ya la gente de Goldman Sachs empieza a tener contactos muy cercanos con el gobierno de Estados Unidos. Como John Foster Dulles, ministro de Relaciones Exteriores del presidente Eisenhower, hermano del director de la CIA, siendo además administrador de una subsidiaria de Goldman Sachs. Cuando Ronald Reagan abre las puertas de la Casa Blanca al mundo de los negocios, Goldman Sachs empieza a poner a sus ejecutivos en los pasillos del poder de Washington. Revolving door between the governments, the people in the government, and the people who own the banks or the large financial institutions. If you look at the people who are at the top of government, they are nearly always people who have been at the top of the bank. Controlando puestos gubernamentales, los empleados de Goldman Sachs y de otros bancos deshacen leyes que se habían realizado durante la década de los 30 para que no se construyeran bancos megagigantes. La más importante de estas regulaciones fue la llamada Ley Glass-Steagall, que definía que un banco no podía tener al mismo tiempo actividades comerciales y de inversiones. The deregulation of banking in the end of the 90s, especially the breaking up of the Glass-Steagall Act, separating in the 30s banking, retail banking from investment banking, brought these new giants. Un rol clave a la hora de deshacer esta ley lo jugaron dos exfuncionarios de Goldman Sachs. One of the former president, Robert Rubin, who was Secretary of the Treasury, was the main proponent of deregulation. And you can say that Goldman Sachs was also favored in the deregulative world by Hank Paulson, who was Treasury Secretary under George Bush, and who let Lehman Brothers, the hated competitors, go.
Un periódico que tengo por serio, llamado Le Monde, en Francia, hace cosa de medio año publicaba en sus 2 páginas centrales un artículo en profundidad en el que nos explicaba quiénes habían sido en los Estados Unidos los 7 últimos secretarios del Tesoro. En 5 casos el secretario del Tesoro, en 2 casos el subsecretario del Tesoro, lo que aquí llamaríamos el viceministro, los 7, antes de estar en sus cargos oficiales en el gobierno norteamericano, los 7 habían trabajado en Goldman Sachs, algunos de ellos con desastres escandalosos, como el caso de Henry Paulson. Gracias a sus relaciones con el gobierno estadounidense, Goldman Sachs resultó ser uno de los grandes ganadores de la crisis de 2008. El banco, sin embargo, había empezado ya a construir una red en Europa años antes, en el momento en que se crea la Unión Monetaria del Euro. This note is illuminated with the face of Princess Europe of the Greek mythology. As you all know, Zeus, the CEO of the whole Greek Olymp, fell in love with her, and in the appearance of a beautiful white bull, he kidnapped her. El toro que secuestró a Europa de la mitología griega volverá también a secuestrar a la Unión Europea. Pero ahora es el toro de la famosa estatua que se halla fuera de la bolsa de Wall Street. Y con él lleva Goldman Sachs Europa. El banco crea en el viejo continente igualmente las puertas giratorias, que permiten a los políticos entrar en las empresas y a sus empleados convertirse en políticos. La misión de montar la red europea la emprendió el irlandés Peter Sutherland, quien fue presidente de BP, comisionado de la Unión Europea, jefe de la Organización Mundial del Comercio y miembro del Club Bilderberg. En Inglaterra, Goldman Sachs contrata al exconsejero de Margaret Thatcher, Lord Griffiths, y en Francia encuentra a directores desde las dinastías bancarias de los Rothschild y otras instituciones. Goldman Sachs has put a man of theirs, a former Goldman Sachs banker, as the head of the European Central Bank, Mario Draghi, a former Prime Minister of Italy, Mario Monti, who might be even the next one, and of course, no, the next governor of the Bank of England, Mr. Carney, is also a former Goldman Sachs. It's a lot, isn't it? Super Mario's in Goldman Sachs, and then he becomes head of the Italian Central Bank, I believe, and then becomes ECB. The ECB is powerful, it's independent, and it's unelected. It's not elected. Do I think he's a terrible person? No, he's probably lovely to his dog and his children. Does he believe in democracy? Not the way I do. I think they see democracy as something which you can allow people to do when circumstances can be generous. But in other circumstances, we just have to take it away from them. Cuando Goldman Sachs ya está enraizado en Europa, la Unión Europea enfrenta una de las mayores crisis de su historia. Es la época en la que tecnócratas y exbanqueros sustituyen a los políticos democráticamente elegidos. Democracy is a very fragile thing, and it takes blood to get it. But you know what it takes to give it away? No. And it is being given away. Who put the Italian government in power?
Was it the Italians? Did they vote? No, they didn't. Even in Greece, when the Prime Minister says, maybe we should have a referendum. My God, the bank said, what? And the next day, there wasn't going to happen. Where's democracy? A principios del 2000, cuando muchos países europeos intentaban ocultar el estado verdadero de sus economías para entrar en la Unión Europea, varios bancos estadounidenses ofrecieron ayuda. Goldman Sachs encontró su cliente en Grecia. Η Ελλάδα δεν δικαιούταν να μπει στην Ευρωζώνη γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια του Μάστριχτ όπως είχαν τεθεί και αφορούσαν. Ότι μια χώρα έπρεπε να έχει δημόσιο χρέος κάτω από το 60%, να έχει δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από 3% κτλ. Εδώ υπάρχει όμως μια μεγάλη αντίφαση, γιατί οι μοναδικές χώρες οι οποίες εκείνη την εποχή πληρούσαν τα κριτήρια αυτά ήταν η Δανία και το Λουξεμβούργο. Η Goldman Sachs διευκόλυνε την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη τότε να κρύψει κάτω από το χαλί, όπως λέμε, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού δημόσιου χρέους. So what that Greece will issue bonds in foreign currency, which is normal, with a currency swap, meaning that it borrows in one currency and it agrees to pay back. It will swap them in another and agree to pay them back in the original at some point in the future. The problem is that the exchange rate at which it was agreeing to swap the currency from one to the other was not using a real exchange rate. It was using a historical, i.e. fake. Goldman, by covering up the deficit, when of course it's opened up and the fraud is uncovered, you end up with then investors saying, well, we're victims of fraud, we don't trust any of the books anymore, so now you got to pay a big premium. Once you pay a big premium or risk spread on Greek debt or Spanish debt or Italian debt, well, no nation can survive that. No nation can survive, no human being can survive if you're paying 6, 7, 8, 9% extra to borrow money. El gobierno griego se da cuenta de que el acuerdo original con Goldman tiene consecuencias devastadoras y pide cambios, pero el resultado es aún peor. They arranged to restructure the deal in 2005, which meant that they had to change the agreement. Goldman Sachs created the special purpose vehicle Titlos. The value of that whole thing was 5.1 billion. So the original money that Greece seemed to get was 2.8, but what the actual deal was costing Greece was 5.1.
Greece, to me, is a crime scene. It is a victim of a crime. Because the public was defrauded by Goldman Sachs and the prior government, you now have to pay these massive premiums. That's the result of a crime. That's not a result of spending beyond your means. The Greek public not only paid from the crisis and the memorandum and everything that came after, the Greek public never found out how and why did we pay for this 5.1 billion. Mientras el acuerdo generó ganancias astronómicas para Goldman Sachs, el banco siguió dando pasos hacia adelante y apostó por el hundimiento del país. When they were doing the deal with Greece, they were betting against it. On s'en aperçut grâce au marché des CDS, qu'on appelle les Credit Default Swap. Alors c'est quoi un CDS? C'est une assurance que les prêteurs, donc les prêteurs d'argent à l'État ou à une entreprise, prennent pour se garantir contre le défaut de la personne à laquelle, ou de l'État auquel ils prêtent de l'argent. C'est-à-dire que voilà, moi je vais acheter l'assurance par exemple sur l'immeuble qui est à côté, et puis mon espoir c'est que l'immeuble à côté, je ne le possède pas, c'est pas à moi, c'est l'immeuble du voisin, mon espoir c'est que l'immeuble du voisin brûle. Et s'il brûle, eh bien, je vais toucher l'argent de l'assurance. Los gobiernos griegos, en lugar de reaccionar a este acuerdo desastroso, se entregaron completamente a Goldman Sachs. El gobierno de Papandreou va a encargarle a un ex ejecutivo del banco, Petros Christodoulou, que gestione la deuda pública del país. Ο δε επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας εκείνη την εποχή, ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, έγινε πρωθυπουργός. Έκανε συνταγματικό πραξικόπημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και διόρισε με συνταγματικό πραξικόπημα τον Λουκά Παπαδήμο που είχε ενεργό ρόλο για τα Greek Statistics. C'est pour ça que les Américains doivent nous prendre pour des crétins, parce qu'ils nous tapent dessus et on va en redemander. Embaucher quelqu'un qui était chez Goldman Sachs, pour moi, c'est vraiment, c'est comme embaucher un criminel pour surveiller votre maison. Quelqu'un qui est un braqueur de banque, vous l'embauchez, il va surveiller votre maison. Everyone blames Goldman Sachs, and they deserve it. People blame the Greek government. They deserve it. At the time, the Greek government was under the closest possible scrutiny of the European organization, which is supposed to scrutinize that governments are being honest. Do they employ blind men in the vote? The current head of the European Central Bank, which is Draghi, was working at Goldman Sachs when Greece restructured the deal. He must have known that this restructuring operation was happening under his watch. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Οι Γερμανοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια χώρα υποκατοχή από το γερμανικό ιμπεριαλισμό. Ανέκαθεν οι Γερμανοί είχαν τοποτηρητές στο κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα, στις εμπορικές τράπεζες, σε όλο το δημόσιο τομέα της Ελλάδας. Ήξερα τι συνέβαινε. There is nobody innocent except for the people who are now paying, because they knew nothing. Goldman Sachs, our good friends on Wall Street, in 2008 only paid 1.1% of its income in taxes, even though it earned a profit of $2.3 billion and received an almost $800 billion from the Federal Reserve and U.S. Treasury Department. Según el International Business Times, los ingresos de Goldman Sachs se triplicaron en el último trimestre de 2012,
llegando a los 9.240 millones de dólares, cifra similar a la que la Troika pretende conseguir en Grecia a través de decenas de miles de despidos, congelación de salarios, reducción de jubilaciones y prestaciones sociales. Durante el año pasado, Goldman Sachs declaró ingresos netos por 34.000 millones de dólares, mucho más que el Producto Interior Bruto de Nicaragua y Bolivia juntos. En los peores años de crisis para Europa y para el mundo, Goldman Sachs ha tenido los mayores beneficios de su historia. La mayor parte de los políticos que han implementado las medidas de austeridad para el viejo continente son exmiembros de Goldman Sachs. Pero si toda la zona euro sabía lo que iba a pasar en Grecia, si fue cómplice de un delito financiero, ¿cuál fue el verdadero papel de Goldman Sachs? ¿Es el banco estadounidense el que verdaderamente gobierna el planeta como se presenta? ¿O es un jugador más en un juego amañado? By all means, look at Goldman Sachs if it makes people feel righteously angry. Just don't forget that there were other banks. If you think that there's speculation and there are some speculators in the system, that's the problem, then you isolate the speculators and everything is okay. But that's not the case. It's the system that doesn't work. I think that the financial system does now control countries rather than countries controlling them. I think they are going to carry on harming my children. If we don't reach across and make a collective power which can be done in a civilized manner, it will end in blood. For the simple reason that I'm a father. Do you really think if I saw a man punching my child, I'd let him do it twice?